Nos ha servido bien, este mito de Cristo, Papa Leo X 1475-1521. El mito de la resurrección robado. La resurrección es un tema común que se encuentra en numerosas religiones completamente diferentes en todo el mundo, lo que simboliza un descenso al inframundo y un posterior regreso. En Mesopotamia, el descenso y el regreso de Ishtar / Inanna que resucitó de entre los muertos, en Egipto. Osiris, dios del inframundo que resucitó, en Grecia. El descenso de Perséfone al inframundo y posterior regreso. La lista de dioses resucitados es extensa y se basa en un concepto, los personajes no reales. Esta alegoría pagana se basa en la gran obra y en lo que se conoce como la etapa de Nigredo. Las numerosas trinidades. Anu, en Lilia, la iglesia cristiana le robaron su dios el Padre y Dios el Hijo de este. Bel Saturno, Júpiter Bel y Baal Chon Brahma, Vishnu y Shiva Mitra, Varuna e Indra Júpiter, Juno y Minerva Osiris, Isis y Horus diosa de 3 cuerpos, Hécate esquilla de 3 cabezas, divinidades trinitarias de los Kaviri. Perro de 3 cabezas, Cerberus taoísmo. La Trinidad Sankin 3 dioses puros. Yukin, Shankin y Taikin Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu y el Buda histórico llamado Shaka Trinitio Shaka Sanzon Ka espíritu o éter, Ba cuerpo, y el Ankin mortalidad Tamas estabilidad Satua orden Rajas inquietud de la traducción sánscrita Guna Artemisa, Afrodita y Hécate Core, Perséfone y Demeter Shen espíritu, Ki vitalidad y Chin esencia los 3 tesoros de Taoistu Aita y alquimia interna Alpa, Omega y Iota el tridente del diablo el Trisul por supuesto, no podemos olvidar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La crucifixión del Nazareno no es nada nuevo. Hechos 5 versículo 30 dice así. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y Pedro 2 versículo 24 dice así. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. El dios nórdico Odín precedió a Jesús el Cristo, este colgó de un árbol y experimentó una especie de muerte para obtener conocimiento. Al renacer, obtuvo la gnosis, el conocimiento espiritual avanzado. Además, Krishna, Marsyas, Dodonio y Zeus también colgaron de los árboles. Este es también el significado de la carta del ahorcado en el tarot. El Buda también se sentó debajo de un árbol Bo. El Bo es de Boa que significa serpiente el Kundalini. El árbol es una representación antigua del alma humana, con el tronco simbolizando la columna vertebral y las ramas que simbolizan los 144,000 nariz con las hojas y frutos que simbolizan los frutos de las meditaciones, la fuerza de la vida y los poderes de la mente y el alma. 144,000 es otra corrupción bíblica judío-cristiana de una alegoría que tiene que ver con los nadis del alma humana, de los cuales son caminos especiales para la fuerza vital. A continuación hay una lista más de dioses que colgaron de los árboles. Tamuz de Siria, en el año 1160 a.C. Huitoba de los telingoneses, en el año 552 a.C. Yao de Nepal, en el año 622 a.C. Yao a menudo se deletrea Jao, suena familiar. Esta es la raíz del dios hebreo Jehová. Jesús de los druidas celtas, en el año 834 a.C. Tenga en cuenta la similitud de Jesús con Jesús. Quetzalcóatl de México en el año 587 a.C. Quirino de Roma en el año 506 a.C. Prometeo en el año 547 a.C. en el relato de la crucifixión de Prometeo en el Cáucaso, como lo presentaron Séneca, Hesíodo y otros escritores, se afirma que fue clavado en una viga de madera vertical a la que se colocaron brazos extendidos de madera, y que esta cruz estaba situada cerca del estrecho del Caspio. Tulis de Egipto, en el año 1700 a.C. Indra del Tíbet, en el año 725 a.C. Alcestos de Eurípedes, en el año 600 a.C. Atis de Frigia, en el año 1170 a.C. Crite de Caldea, en el año 1200 a.C. Bali de Orisa, en el año 725 a.C. Mitra de Persia, en el año 600 a.C. Además, con respecto al nombre Jesús, las 5 letras representan los 5 elementos del alma humana: fuego, tierra, aire, agua y éter. Este personaje ficticio fue robado de las alegorías paganas. Se dice que vivió 33 años que corresponden al vertebrado de la columna vertebral humana donde asciende la serpiente Kundalini, que transforma la mente y el alma humanos en la superconciencia. Esto es lo que significa un grado 33 de la masonería.
Los otros dos que fueron crucificados junto con el Nazareno constituyen otra trinidad y son nuevamente alegorías de las tres secciones principales del alma donde hay una cruz de energías. El principal es el chakra del corazón neutro, que es la cruz más grande, donde los chakras del hombro tienen alas y los dos chakras más pequeños de la cadera y el sexto chakra. El Nazareno fue inventado a partir de un concepto. El Nazareno es lo que se conoce como el ki, el poder de los brujos, prana y otros términos para los poderes de la mente y el alma humanos. Las muchas representaciones de halos indican la serpiente de Satanás, también conocida como Kundalini. La cruz era originalmente de brazos iguales y es la forma de la alma humana. Esto ha sido horriblemente corrupto también. El Jesús salva que los cristianos repiten como loros es falso. En realidad, solo tus propios poderes te salvarán. A través de las meditaciones del poder, podemos curarnos a nosotros mismos y sobrevivir situaciones que resultarán desastrosas para aquellos que carecen de este conocimiento. La serpiente ascendida es el prerequisito para el trabajo de la gran obra que lo hace a uno física y espiritualmente perfecto e inmortal. Esta es otra área donde los cristianos engañados siguen repitiendo la frase vida eterna sin ninguna idea de lo que realmente es o cómo obtenerla. La cruz latina no era parte del cristianismo hasta el siglo VII y no se reconoció del todo hasta el siglo IX. Las iglesias primitivas preferían representar al Nazareno con el cordero. El cordero, por cierto, es otro símbolo robado. El cordero de Pascua está representado por el signo de Aries, el carnero que comienza el 21 de marzo de cada año. El cordero también fue llevado por el mes Osiris. El cordero de primavera, símbolo de cuando el sol entra en el signo de Aries, que está simbolizado por el carnero, también tiene que ver con el comienzo del funcionamiento de la gran obra. La Virgen María y Jesús fueron robados de Isis y Horus. Las vacaciones cristianas también fueron robadas. Todo coincide con las vacaciones paganas y tiempos señalados del año. La Pascua fue robada de Astaroth, originalmente conocido como Ashtar. Esta festividad coincide con el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche son de la misma duración. Esta fiesta se conoce como Eastre para los anglosajones. Como diosa de la fertilidad, ella estaba asociada con conejos y huevos. Los cristianos se robaron estas vacaciones y corrompieron su significado. Otros nombres para las vacaciones incluyen Semana Santa, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus. Estrus es cuando un animal entra en celo. Temporada de apareamiento, Oestrus, Oistros y Ostara. De nuevo, el Cordero de Dios fue robado del signo zodiacal de Aries, el carnero, que ocurre cada primavera. La temporada de Yule, en el día 25 de diciembre. Coincidiendo con el solsticio de invierno, el 25 de diciembre está cerca del día más corto del año, y es la fecha de nacimiento del dios persa Mitra, y es la fiesta romana de Saturnalia. El árbol, las decoraciones, la cocción, los regalos y las celebraciones no tienen nada que ver con el Nazareno. Estos son remanentes de las celebraciones paganas. De nuevo, el árbol con las luces y las decoraciones es un símbolo de la serpiente resucitada, el alma que se ha iluminado, ya que los 144,000 nadis están vivos con energía. La forma del abeto, como culmina en un punto, simboliza el surgimiento de la energía en la parte superior de la cabeza, no es diferente del simbolismo de las pirámides egipcias, terminando en un punto. Hay muchos dioses paganos diferentes asociados y celebrados alrededor del 25 de diciembre. Día de Todos los Santos se corresponde con Halloween y Samhain. El día de la Asunción coincide con el día de Lamas del solsticio de verano. Todas estas vacaciones que originalmente fueron paganas han sido reemplazadas para conformarse y enfocarse en personajes judíos ficticios. Las vestimentas cristianas y sus paralelas a las del hechicero. El cíngulo es un paralelo a la médula de la bruja o la faja. El alba es una túnica ceremonial. La mitra del obispo es una copia de las coronas del antiguo Egipto de los dioses y los faraones. El báculo representa la vara explosiva del hechicero y tiene un gran parecido con el ladrón egipcio antiguo. El altar cristiano es casi idéntico a un altar ritual para brujería. El servicio cristiano habitual hace uso de lo siguiente: la campana, el quemador de incienso, las velas, el anfitrión, el libro, el cáliz lleno de vino, aceite. Sin embargo, a pesar de esto, la iglesia cristiana asesinó en masa a los acusados de brujería, hechicería y de las religiones paganas. La broma sorpresa de los sacramentos cristianos. Con los sacramentos cristianos, es obvio que son falsos. Uno puede ir y venir como quiera y no tienen ningún significado. Por supuesto, esto es lógico ya que fueron todos robados. Algunos ejemplos descarados.
El bautismo con agua, la confesión robada del papiro de la Madre Real Nicente, el anfitrión de la comunión. Durante una misa o servicio religioso, el sacerdote o ministro recita la frase «come mi cuerpo y bebe mi sangre» para la bendición de la hostia de la comunión. Esta es una simulación de un sacrificio de sangre humana. El Espíritu Santo supuestamente descendió sobre los apóstoles del Nazareno en lenguas de fuego. Otra vez, esta es la serpiente de Satanás, la Kundalini, y ha sido robada y corrompida por las religiones paganas, especialmente las del Lejano Oriente. El paganismo ha sido etiquetado como satanismo. Además, la palabra pagano significa gentil. Hechos 2. Versículos 2 al 4 dicen así. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La serpiente es conocida por traer conocimiento y conciencia expandida. Usnisa se conoce como llama de luz invisible, se sentó en la cabeza del Buda o el hombre santo budista, que indica la inteligencia divina. Las llamas son la serpiente Kundalini ascendida, que es de Satanás. El rosario fue robado de cuentas tibetanas mala. Las cuentas de mala se utilizan para contar mantras, deslizando los dedos de cuenta a cuenta, para que uno no se distraiga al tener que hacer un seguimiento de los números durante la meditación. La repetición de las Ave Marías y de nuestros padres más comunes al catolicismo fueron robadas y corrompidas de los mantras asiáticos del Lejano Oriente. Un mantra es una palabra de poder, vibrada repetidamente para enfocar la mente en la meditación y para manifestar los deseos y deseos de uno en la realidad. Aum es el más común, y aquí es donde el cristiano usó la palabra Amén, fue robado. También del dios egipcio Amón, cuyo nombre significa el mismo Aum. Las oraciones repetitivas robóticas recitadas una y otra vez en las iglesias cristianas son también imitaciones corrompidas de los mantras. El campanario de la iglesia es una copia del obelisco egipcio. La única diferencia es el crucifijo en la parte superior. Todos estamos familiarizados con el obelisco egipcio, como la aguja de Cleopatra. Esto tiene mucho en común con el Maypole. El Maypole era el símbolo para el falo del rey de Mayo, pene erecto. Este es un símbolo de fertilidad. En la víspera de Beltane 30 de abril, los celebrantes bailaron alrededor del Mayo. Los obeliscos egipcios originales eran símbolos del falo. Representaron al órgano erecto de la tierra dios Geb mientras yacía en el suelo tratando de alcanzar para unirse con la diosa Neit-Barra-Nut del cielo general. Desconocido para la mayoría de los cristianos, el campanario de su iglesia es un pene simbólico erecto con una cruz en la parte superior. La aureola, indicativo de una serpiente de Satanás Kundalini resucitada, fue robado a los dioses hindúes y al Buda. Ambas religiones son anteriores al cristianismo por siglos. Ese símbolo de pez molesto que usan los cristianos también ha sido robado y corrompido. Se llama Yoni y los cristianos lo pusieron de su lado. Es realmente una vagina y su posición correcta se ve aquí a la izquierda de la imagen. El Yoni es un símbolo muy antiguo y se puede ver en muchas barajas antiguas de cartas del tarot, como se muestra aquí. Los cristianos venerando reliquias, tocando campanas e incienso ardiendo son involuntariamente imitando los rituales hindúes que se establecieron muchos siglos antes del judeocristianismo. Las manos en oración también fueron robadas, estas son del antiguo Yoga Mutra. Hay estatuas de los dioses hindúes y también el Buda con las manos orantes conocido como el Namaste Mudra. Las manos dobladas también son una variación y otro mudra que fue robado. Los mudras se utilizan en la meditación para conectar los circuitos de chakra menores en las manos y los dedos. El yoga es anterior al cristianismo. Los santos tomaron el lugar de los dioses antiguos en la religión católica ya que el Papa usó este método de reemplazo para convertir a los politeístas al monoteísmo. Los templos paganos antiguos, junto con las bibliotecas que contenían importantes textos espirituales, fueron destruidos y arrasados por los cristianos. Las iglesias cristianas se construyeron a menudo sobre estos. Muchos templos paganos fueron construidos en líneas ley, especialmente en Europa.